Hermanos y hermanas, Dios les bendiga grandemente. El Señor de la Divina Misericordia nos conceda su infinita misericordia. Agradecemos su fiel sintonía a este programa, Momentos de Paz con la Divina Misericordia. Agradecido con el Señor porque nos da esta gran oportunidad de compartir con ustedes y a ustedes también por abrir este espacio en su casa a través de Suyapa TV y a este programa de la Divina Misericordia. Le damos gracias a Dios, bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares y que este tema que hoy vamos a compartir sea de mucha importancia y de ayuda espiritual para todos ustedes. De modo que cada día podamos ir caminando y creciendo más en el conocimiento de los misterios de Dios y sobre todo de su misericordia, que es infinita y que nosotros tenemos que buscar continuamente esta misericordia porque Él es misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Bien, hermanos y hermanas, pues gracias a ustedes por estar en este momento compartiendo desde su casa este programa. Ahora les invito a que devotamente y con reverencia escuchemos la palabra de Dios que está tomada del libro del Eclesiástico o Siráside. Escuchemos. Del libro del Eclesiástico. Mientras más grande seas, más debes humillarte. Así obtendrás la benevolencia del Señor. Porque si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor. Y los humildes son los que lo honran. Palabra de Dios. Hemos escuchado, hermanos y hermanas, en esta hermosa lectura, una gran invitación a todos, que entre más grande seas, más humildes debemos ser. Más delante del Señor debemos presentarnos con humildad. Mientras más grande seas, más debes humillarte. Así obtendrás la benevolencia del Señor. Es que Dios no aborrece, sino más bien alaba, exalta a los humildes, como dice el cántico del Magnífica. Dios exalta a los humildes, mientras que a los soberbios los rebaja. La humildad es una virtud muy importante en la vida de nuestra relación con Dios y en la vida humana. ¿Qué cuesta encontrarse gente humilde? Todos tenemos ese pecado de la soberbia, que tenemos que irlo venciendo cada día con humildad y sencillez, porque la soberbia nos aparta. El primer pecado de Adán y Eva se caracteriza por una soberbia, serán como Dios. No tenemos que olvidar nuestro ser de criatura, la criaturalidad en nosotros no lo debemos olvidar. Sabemos que somos polvo y al polvo hemos de volver, que somos polvo y ceniza, dice Abraham, y que aún así en esa realidad nos atrevemos a suplicar a Dios, a pedirle a Dios, a hablarle a Dios. Y claro, Dios, al que le habla con un corazón humilde y sencillo, Dios lo escucha. Hay santos, verá, que tuvieron como lema la humildad. Mi santo patrono, San Carlos Borromeo, él decía humildad. Ese era su lema episcopal, humildad. San Martín de Porres, otro gran santo, se le llama el santo de la humildad, porque hizo de su vida una vida de sencillez, una vida de servicio, en los servicios más pequeños del convento, de barrer, de cuidar los animales y de hacer cosas tan humildes, tan sencillas, que uno dice, bueno, eso no ayudaría a la santidad. Al contrario, esos son los que Dios, ¿verdad? Como le decimos, le encanta, le fascina ver personas humildes y sencillas. Porque el primer ejemplo de humildad es Jesucristo. Cristo se humilló, dice San Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz por salvarnos. Jesucristo se humilló, llegó hasta lo más bajo por nosotros y fue humillado por aquellos que se creían, ¿verdad?, tener autoridad sobre él. Por eso lo juzgaron y lo condenaron, aún no encontrando méritos ni causas para su juicio. Así lo dijo Poncio Pilato: no encuentro delito alguno en él. Pero Jesús se humilló, cargando la cruz, muriendo en el patíbulo de la cruz, que era signo de vergüenza, de escándalo y todo para los judíos y romanos. Entonces,
Hermanos, la humildad es muy importante, porque si hay alguien realmente poderoso, es el Señor, y los humildes son los que lo honran. Los humildes son los que lo honran. ¿Cómo quieres honrar tú a Dios? ¿Con esa soberbia? No. Con esa manera, ¿verdad?, tan poco caritativa de expresarte ante los demás, de tratar y de ver las cosas. Hay gente que está equivocada, pero los demás son los que se equivocan, él no. Todos los demás hacen lo malo, yo no. Esto no es más, esto, y para justificar incluso su soberbia, su pecado, ven todo lo malo en los demás, pero no ven su pecaminosidad, su pecado, su soberbia y todo en su vida. Qué feo es eso, ¿verdad? Y delante de Dios no podemos engañarnos, porque Él nos conoce perfectamente. Pero qué bonito decir como el salmista, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Tenemos que aprender a humillarnos. Y recuerden que la humillación no es signo, ¿verdad?, de arrastre, ni de perder la dignidad. No, es una virtud. Es una virtud. Humildad es andar en la verdad, decía Santa Teresa. En la verdad de lo que somos. No fingir, no disfrazarnos, sino presentarnos delante de Dios como somos. Somos pecadores, somos miserables, diría un amigo sacerdote, así me decía, yo soy el más miserable. Es cierto, somos miserables, somos esto y lo otro. ¿Y por qué revestirnos de soberbia? Al contrario, debemos revestirnos de humildad para ser gratos a los ojos de Dios, para que nuestra oración sea escuchada. Así como aquel publicano en el templo que no se atrevía a alzar la mirada al cielo, estaba humillado y solo se daba golpes de pecho. Mientras que aquel otro, ¿verdad?, el fariseo, pues se daba baños de pureza y de perfección. Y eso no. Es humildad, queridos hermanos, delante de Dios. Ahora queremos compartir una reflexión muy hermosa del Papa Benedicto sobre esta virtud, sobre el ser humildes delante de Dios. Escuchemos esta reflexión del Papa Benedicto XVI. La Iglesia, nos decía Benedicto XVI, crece por atracción, por testimonio. Y cuando la gente, los pueblos, ven este testimonio de humildad, de mansedumbre, de apacibilidad, sienten la necesidad de la que habla el profeta Zacarías. Queremos ir con vosotros. La gente siente esa necesidad ante el testimonio de la caridad. Es esta caridad pública, sin prepotencia, no suficiente, humilde, que adora y sirve. Es esa sencilla caridad de adorar a Dios y servir a los demás. Este testimonio hace crecer a la Iglesia. El Papa Benedicto nos ha dicho que la Iglesia crece por atracción, por testimonio. No tanto por los discursos y todo eso, ¿verdad?, toda la teología que es muy bella y todo eso, sino por atracción, por testimonio. A veces creemos que vamos a convencer a las personas con tantos discursos, con tantas palabras. Pero si esas palabras no van acompañadas del testimonio, serían palabras que se las lleve el viento. La atracción. ¿Y cuánto, verdad? Ustedes saben los santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, para citar un ejemplo, cómo atrajo a tantas personas a abrazar su carisma de humildad, de pobreza, de obediencia, de castidad. Fue tan atrayente la figura de San Francisco que todavía sigue siendo el santo universal. Y así podemos mencionar tantos otros santos porque atraen con su vida. Y eso es el cristiano. El cristiano tiene que atraer por su vida. Que los demás quieran parecerse a ti, a mí, a este, al otro, porque da testimonio de que es un verdadero cristiano y que vale la pena vivir como él vive, la alegría, el gozo, la humildad, pero que transparenta a Cristo. Entonces la Iglesia crece por atracción, por testimonio. Y ese es el compromiso que todos tenemos, de dar testimonio. Queremos ir
con vosotros. La gente siente esa necesidad ante el testimonio de la caridad. Aquel que da testimonio de la caridad, aquel que da testimonio de Cristo, todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere dar un paso con Él. Pero aquel que no da testimonio, la gente dice, la gente le huye. Y eso es lo que tenemos, hermanos y hermanas, que recuperar, esa imagen del cristiano que Dios quiere. Y de ese cristianismo que tenemos que reflejar, no solo porque lo decimos, sino porque vivimos como cristianos, vivimos como discípulos de Cristo, vivimos como el Señor nos invita a vivir. La caridad, cuánto atrae a aquella gente que muestra amor, ternura, respeto, verá que transparenta santidad, cuánto atrae. Es como la miel de un panal, dice el salmista, aquel, ¿verdad?, que da testimonio de la caridad, aquella comunidad que de verdad denote el amor, el trato que hay, todo el mundo quiere pertenecer. Pero hay gente que sale seccionada de un grupo, de una comunidad, porque ahí lo que se habla son cosas no de Cristo, ni se da testimonio. Entonces mucha gente prefiere no acercarse. Atracción, manifestación viva de Cristo a través de nuestro testimonio. Bien, hermanos y hermanas, les invito a que no nos cambien, vamos a hacer una pausa, pero ya retornamos. Bien, hermanos y hermanas, pues hay que orar mucho para ser humildes y hay que imitar a Cristo, ¿verdad? Hay que querernos parecer a Cristo cada día en la humildad, en la caridad, porque los santos por eso se caracterizaron, porque imitaron a Cristo en la caridad, en la humildad, en la entrega, en el sacrificio, en la negación de sí mismos, y por eso son tan atrayentes. Ahora queremos invitarles a que escuchen atentamente lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2559. Escuchemos. Del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2559. En el que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Qué bien, hermanos, que estemos meditando pues ya la palabra de Dios, lo que nos dice el Papa, en este caso Papa Benedicto, y ahora lo que nos ha dicho el Catecismo de la Iglesia Católica. El que se humilla es ensalzado. Es una invitación de Jesús para sus discípulos, para todos nosotros. El que se humilla será ensalzado, será exaltado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios eso es lo que ve en el corazón. Y no hay duda que el que se humilla delante de Dios será tenido en cuenta. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Se rebeló. Su soberbia traspasó sus límites y tuvo que ser arrojado de la presencia de Dios. Porque, como dice, tú no piensas, le dice Jesús a Pedro, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Ya, el humilde es aquel que pone el corazón en Dios, que pone su confianza en el Señor, que se abandona en Dios, que no confía en las cosas y en su riqueza, en su poder, en su sabiduría, sino que se deja llenar por Dios, se deja colmar de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, humillarse es abandonarse en Dios, para que Dios sea Dios el que te engrandezca, sea Dios el que te haga un hombre verdaderamente santo, un hombre verdaderamente nuevo, que Dios te levante, que Dios diga, aquí está un verdadero hijo, como le dijo Jesús a Natanael, hay un verdadero israelita. Jesús vio que había un hombre sin doblez ahí. Entonces Dios eso es lo que quiere ver en nosotros, porque eso es lo que nos ha mostrado y nos ha enseñado. Dios no nos pide nada que Él no haya hecho, sino que, ¿verdad?, Él es el ejemplo, Él es el modelo a seguir el Señor. La humildad es la base de la oración también. Por eso les decía hace un rato, mira, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Cuando le oramos al Señor con humildad y sencillez,
entonces esa oración va a llegar al corazón de Dios. Porque la humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos con soberbia. Le queremos dar órdenes a Dios. Queremos sugerirle a Dios. Y dice el salmista, ¿quién ha sugerido esto? Un proyecto inteligente. ¿A quién le ha sugerido esto y lo otro? Nadie. Dios lo ha hecho. O sea que nosotros no somos nadie para ordenarle a Dios. Nosotros no somos nadie para exigirle a Dios. A veces hay oraciones muy soberbias. Que Dios sánalo, Señor, ¿verdad? Y como que le estamos dando orden, no suplicándole, no pidiéndole. Hasta el tono que nos dirigimos a Dios puede ser un acto de soberbia y no de humildad. Pero una cosa es, sí, te lo pedimos, Señor, que lo sane. Te pedimos, Señor, que haga la obra en él. Te pedimos esto, que sea poner a Dios en primer lugar, no nosotros, y ordenarle, ¿verdad? Solo a Satanás le podemos ordenar, en nombre de Cristo, sal. En nombre de Cristo, ¿verdad? Retírate, vete a los pies de Cristo. Pero a Dios no, a Dios le suplicamos, a Dios le alabamos, a Dios le bendecimos, a Dios le adoramos, a Dios le confiamos este enfermo, esta necesidad, con humildad. La oración no es darle órdenes a Dios. Primero es escucharle a Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, a veces, dice San Pablo, no sabemos pedir como conviene, porque no pedimos con humildad, no pedimos con fe, no pedimos con confianza, sino como que si fuera Dios nuestro empleado. Perdonen que se lo diga, pero mucha gente así tiene a Dios. Es que Dios tiene que obedecerme. Y si no, yo me peleo con Él. Y si no, verá que no cuente conmigo. Y si no, esto y lo otro. Ah, qué soberbia. No, humildad. Es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. La humildad es una disposición necesaria. Y es una disposición del corazón para poder recibir gracia y misericordia. Para tener respuesta, para que nuestra oración tenga respuesta, hay que hacerlo con humildad, acompañado de la fe. Bien, entonces, hermanos y hermanas, así es esto de la humildad, esta virtud que es tan necesaria para nosotros. Ahora les invito a que escuchemos a Santa Faustina en su diario, que nos va a hablar también de lo que ella vivió en cuanto a esta virtud de la humildad. Escuchemos el diario de Santa Faustina, el 267. ¿Qué nos dice Santa Faustina? Diario de Santa Faustina, numeral 267. Quien quiera aprender la verdadera humildad, medite la pasión de Jesús. Recomendaciones del Padre Andrans. Que su alma hermana se distinga particularmente por la sencillez y la humildad. Camine por la vida como una niña siempre confiada, llena de sencillez y humildad. Recuerde para toda vida de cómo las aguas descienden de las montañas a los valles, las gracias del Señor descienden sobre las almas humildes. Bien, hermanos y hermanas, nos dice Santa Faustina, hemos escuchado, quien quiere aprender la verdadera humildad, medite la pasión de Jesús. Ahí está, ahí se va toda soberbia. Por eso la Iglesia nos invita a que todo el tiempo de Cuaresma, ¿verdad?, Semana Santa, y que vivamos y celebremos la pasión de Cristo. No solamente el Viernes Santo, sino cada día. Y que meditemos profundamente y nos vamos a dar cuenta cuánta humildad, cuánta humillación padeció el Señor. Y al contemplar a Jesús en su pasión, en su humillación, pues nos ayuda a que todo sentimiento de grandeza y de soberbia se va. Por eso es importante, como lo hacían los santos. Ustedes van a ver que la mayoría de los santos siempre contemplaban en torno a Jesucristo crucificado tantas cosas, y de allí recibían, como San Francisco de Asís: repara mi iglesia, le dijo aquel Cristo crucificado en San Damián, de la capilla de San Damián. San Bernardo de Claraval decía: Señor, soy yo el que debo estar crucificado allí, no tú, porque tú eres santo, yo soy pecador. Ve que toda soberbia se va. San Juan de la Cruz, ¿verdad?, contemplaba el Cristo continuamente. San Martín de Porres decía: ay, Señor, es más fácil barrer con esta escoba mirando y contemplando tu cruz. Entonces, al contemplar la pasión de Cristo
y a contemplar al crucificado, no hay duda que nos invita a la humildad, a la humillación, a la sencillez y desterrar todo pensamiento, sentimiento y acción de omnipotencia nuestra, ¿verdad? De soberbia, de falsa humildad. Por eso dice, medite la pasión de Cristo. ¿Quién quiere crecer la humildad? Medite y contemple a Cristo en su pasión, en su muerte en la cruz. El padre, ¿verdad?, que a Andrews le recomienda a Santa Faustina que su alma hermana se distinga particularmente por la sencillez y la humildad. Qué bello es. Y este es un consejo para todos nosotros, que nuestra alma se distinga por la sencillez y la humildad. Que nuestra vida de cristiano se distinga por la sencillez y la humildad. Dice Martín Valverde que cómo duele ser humilde, y es cierto, ¿verdad? Nos duele porque la soberbia, ¿verdad?, nos exalta. Pero delante de Dios no es así. Entonces es el humilde, es el sencillo, el de corazón humilde y sencillo. Yo creo que eso tenemos que ir aprendiendo cada día, ¿verdad? A tomar las cosas con sencillez, a vivir la vida con sencillez y humildad. ¿Para qué engrandecernos si al final somos polvo y ceniza? Se lo repito lo que decía nuestro padre la fe Abraham. Entonces ahí está. Camine por la vida como una niña, siempre confiada, llena de sencillez y humildad. Eso, caminar como niños, como el niño que se confía en su padre, en su madre y no se preocupa. Así tenemos que vivir nuestra vida cristiana con Dios, confiados en Dios, caminar como niños. Los niños, ¿quién enferma la mente de los niños? Pues los adultos, porque les vamos infundiendo cosas y que son más inteligentes que los otros, que son más bellos que los otros, que se ponen cosas mejores que los otros, y vamos haciendo esa división y mentalizándolos en esos sentimientos enfermizos de soberbia, de ver a los demás como abajo del hombro, como decimos. No enferme la mente y el corazón de ningún ser humano, ningún niño, ni nada. Enséñeles la sencillez y la humildad, y va a ver cómo esa persona va a ser libre verdaderamente. Pero las personas que crecen en prejuicios y esas cosas, no hay duda que les enfermamos en la alma y el corazón. Por eso sencillez, humildad, amor, caridad. Bien, hermanos y hermanas, mire, el tiempo corre. Le damos gracias que estos consejos y que estas reflexiones pues nos ayuden a crecer en la humildad. No hay duda que Dios exalta a los humildes y a los soberbios los destrona, ¿verdad? Los rebaja, los excluye de su reino, porque no son los soberbios sino los humildes los que reinarán con Cristo. Aquellos que pasan por la humillación, por el dolor y el sufrimiento, pero que se saben abandonar en Cristo Jesús y saben abrazar la cruz de la humillación, y que saben vivir su vida con sencillez, sin complicaciones, con un alma humilde y sencilla. Les invito a que hagamos un momentito de oración. Señor Jesús, gracias te damos por enseñarnos con tu vida, con tu pasión, muerte y resurrección, la grandeza de la humillación, de la humildad. Gracias Jesús, porque tú has vencido toda soberbia en la cruz y has exaltado a los mansos y humildes. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.